¿Quién es el puto Demiurgo? ¿Quién es el Demiurgo? Finales de los años 90 aparece el internet y se teme por el Y2K, el Y2K, que es como el reset de las computadoras de la época con la llegada de los años 2000. Ese era el temor del momento. En ese contexto, ¿ustedes recuerdan al personaje del arquitecto en la película The Matrix? ¿Recuerdan que el arquitecto había creado este mundo, esta realidad, y que ya había destruido mundos anteriores a este? Había creado un programa intuitivo llamado el Oráculo para comprender las decisiones emocionales humanas. ¿Recuerdan que había programado al agente Smith en la primera parte para mantener el orden en la Matrix y eliminar a los hackers de Sion? ¿Y recuerdan cómo en la tercera parte el agente Smith había sido programado para contaminar como un virus todo lo que encontrara a su paso? Pues bueno, este creador y destructor que no tenía sentimientos y que era pura y fría racionalidad, que era el arquitecto en aquella película, no está muy lejos del concepto que milenios antes se había conocido como el Demiurgo. De hecho, se cree que este personaje está inspirado en el Demiurgo, en los arcontes, en la cosmología platónica, en la filosofía hermética, en las corrientes gnósticas y en el cristianismo gnóstico. Pues en este video vamos a hacer un repaso por este concepto del Demiurgo y finalmente vamos a lanzar hipótesis sobre lo que puede llegar a ser el Demiurgo y qué papel juega en nuestra realidad. Filosofía platónica. Demiurgo significa artesano o arquitecto en griego. El concepto del Demiurgo fue manejado por Platón en su obra llamada El Timeo. En esta obra, Platón describe al Demiurgo como aquella entidad inteligente y sabia que organiza la materia que estaba caótica, a partir de un primer modelo que son las ideas. Para Platón, primero son las ideas y luego es la materia. Por lo tanto, el mundo material es una copia del mundo abstracto, del mundo de las ideas, donde todo es eterno y perfecto. Entonces, este arquitecto o artesano que es el Demiurgo difiere del dios cristiano en el hecho de que el Demiurgo ordena los elementos, la materia, pero no los crea. No es omnipotente como si se le adjudica a los dioses monoteístas como Alá o Yahvé. Para Platón, el Demiurgo es bueno esencialmente, es la entidad artesana que organizó las formas a partir de las ideas. Luego de este ordenamiento inicial, el Demiurgo se retira, como en la canción de Shakira que dice: el octavo día Dios, después de tanto trabajar, para liberar tensiones, luego ya de revisar, dijo: todo está muy bien, es hora de descansar. Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. Algo así pasa con el Demiurgo de Platón. Platón considera que la única vía hacia lo divino es conocer el lenguaje de las matemáticas, que es el lenguaje de la naturaleza. Filosofía hermética. Recordemos también que por aquellas mismas épocas, en el esplendor de Alejandría, que combinaba saberes griegos y egipcios, surge la filosofía hermética, que a su vez consideraba el conocimiento astrológico traído por los caldeos como la operación de la luna, mientras la alquimia y la química eran consideradas como la operación del sol, y la teurgia era considerada como la operación de los astros. Estas tres operaciones eran los componentes de la filosofía hermética. Estos filósofos herméticos indicaban que el hombre debería conocer el determinismo de los astros a través de la astrología,
justamente para poder escapar de ese determinismo, de esa naturaleza en la que estamos presos. En estos tiempos se llegó a plantear el problema de la quinta esencia o quinto cuerpo, donde se preguntaban si el mundo sublunar, el de los humanos, está hecho de la misma naturaleza, de las mismas reglas que rigen al mundo supralunar, el mundo de los cuerpos celestes. Todos estos eran modelos de explicación del cosmos de la época. La filosofía hermética consideraba que el error de la humanidad fue haber olvidado que la divinidad está dentro de nosotros. La divinidad nos dio el no, el conocimiento, para llegar a un estado de iluminación. El hermetismo consideraba que la divinidad es esa mente universal que subyace y penetra todas las cosas, el mundo visible y el mundo invisible. El objeto del ser humano es entonces conocer esa realidad subyacente, trascender la materia en la que estamos alojados y entender que estamos hechos de esa misma sustancia que habita en el todo. El hermetismo no indica que la materia sea mala en sí misma, indica que el mal es un asunto del ser humano. El hermetismo no acepta la presencia de salvadores, pues para salvarse a sí mismo no hay necesidad de un salvador, y no acepta que el mundo material haya sido creado por una entidad malvada, sino que está ahí en la realidad haciendo parte del todo. Es decir, que no hay un demiurgo y tampoco hay un salvador en la filosofía hermética, en el hermetismo. Pero sí hay un conocimiento llamado el no, que nos lleva a la iluminación y a encontrarnos con nuestra parte divina. Las corrientes gnósticas. Años después, las corrientes gnósticas, que son ideas religiosas, filosóficas, trascendentales, que surgieron en el mundo del Mediterráneo por los siglos I y II después de Cristo, se habían alimentado de las ideas del platonismo y de la filosofía hermética o de los herméticos, que había surgido siglos antes. Pero los gnósticos fueron mucho más allá. Recordemos que había gnósticos y también gnósticos mezclados con cristianismo gnóstico. Los gnósticos fueron mucho más allá. Para los gnósticos hay una dualidad, un mundo de luz y un mundo de oscuridad. Hay un mundo espiritual y un mundo material, indicando que el hombre está metido en ese mundo material y oscuro y que solo puede acceder a ese mundo divino y espiritual a través del conocimiento, a través de la gnosis. No muy lejos de los planteamientos de Platón, que indicaba que conocer de las matemáticas nos llevaría a la comprensión divina. Para los gnósticos era necesario unirse a la fuente primordial, al todo, pues en la realidad sustancial no hay divisiones, mientras en esta realidad material, virtual, todo está fragmentado, dividido en géneros, sexo, tamaños, medidas, clases sociales. Es una ilusión, porque todos provenimos de esa fuente primordial de la que surgió Sofía o sabiduría. Luego Sofía, que es la inteligencia, parió al demiurgo, que es el dios ciego, artesano, ordenador y arquitecto, que es ciego porque en su ego se creyó creador cuando solo es un ordenador de la materia física. Los arcontes serían sus administradores menores. Los gnósticos indicaban que el mundo material es gobernado por 7 arcontes, pertenecientes a las 7 esferas o planetas, y que estas entidades nos ordenan y controlan, intentando alejarnos del espíritu divino, del mundo espiritual, y que cuando fallecemos nos regresan nuevamente a un cuerpo, nos reencarnan para evitar la trascendencia y que sigamos atrapados en la cárcel del cuerpo.
Por eso, para algunos gnósticos, lo ideal es no reencarnar, sino más bien unificarnos con el todo. Muy parecido a la filosofía hermética cuando se habla de el determinismo de los astros. Algunas corrientes gnósticas asocian a los arcontes con los 7 ángeles de Dios, que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sariel y Remiel, considerándolos controladores, ordenadores del mundo material, servidores del demiurgo y enemigos del ser humano. Por eso muchos gnósticos pues no les rezan o no les piden a los ángeles. Arconte significa en griego gobernador. No olvidemos que en el esplendor de estas ideas gnósticas, el Imperio Romano estaba dominando estos territorios y por esa razón asociaban la palabra arconte con estas entidades controladoras y sometedoras. Para los gnósticos, los arcontes tenían un líder que era el demiurgo, que era el creador del mundo material y que creó al ser humano. Pero el ser humano tenía dentro de sí la esencia divina, la esencia de luz que debía recordar a través de la gnosis, del conocimiento. Las personas que lograban encontrar esa esencia divina, ese neuma que es el espíritu, se le conocía como los pneumatics o los espirituales. Los gnósticos de la época asociaban al demiurgo con el dios Yahvé del Antiguo Testamento. Por eso los cristianos gnósticos, los cristianos no oficiales, fueron perseguidos y eliminados. Sus libros fueron desaparecidos. Corrientes actuales del gnosticismo asocian al demiurgo con todos estos dioses patriarcales que exigían sacrificios de sangre. De las culturas como el Islam, ahí tenemos a Alá, pero también lo asocian con Enlil o Anu, dioses sumerios, los genetistas extraterrestres que crearon al Homo sapiens. Se le asocia también con el ojo de Saurón y con el dios Saturno, que controla y depreda a todo, se come a sus hijos. Y también se le asocia con esa parte dictadora, psicópata, controladora y creadora que tenemos todos los seres humanos cuando jugamos a ser Dios y creamos robots o jugamos con la genética de los animales. Algunas corrientes gnósticas consideran también que los seres de luz como Jesús o Buda sí ayudaron al ser humano en su trabajo de trascendencia y que Jesús o los avatares que ayudaban a la humanidad están asociados con la figura de Lucifer, que fue uno de los ángeles o de los arcontes que se rebeló ante el demiurgo, que fue el que le dio el fruto del conocimiento al humano, como la figura de Perseo, y que por eso ha sido castigado, perseguido y satanizado por el demiurgo. Esta teoría de Jesús como un liberador se parece mucho a la teología de la liberación que planteó el sacerdote católico Camilo Torres, perteneciente a la guerrilla comunista del ELN en Colombia, donde indicaba en esta teología que Jesús era un liberador espiritual, político y material del humano. Por eso Jesús ayudaba a los pobres, enfermos, hambrientos y a las prostitutas. En ese sentido, Jesús era una especie de marxista en la práctica real. Para mí, esta teología de la liberación tuvo que crearse para implementar guerrillas en los campos latinoamericanos, pues era difícil que un campesino fuera comunista ateo al estilo soviético. En este contexto latinoamericano se necesitaba un comunismo cristiano, pues la gente en los campos podía volverse comunista, pero no podía abandonar su credo, su creencia en Jesús. Pero otras corrientes gnósticas consideran que el demiurgo o el Dios Padre es el mismo Jesús y Lucifer. Son una misma entidad que se parte de alguna manera como en dos, como en una dualidad divina de Dios Padre y Dios Hijo.
Una parte se encarga de esclavizar al ser humano y otra de liberarlo, como en una especie de prueba, y que depende del mismo ser humano a qué parte le hace caso. Aunque al final de la rueda del samsara o rueda kármica o de la prueba, el ser humano logra trascender, logra desprenderse, desapegarse de lo material y unificarse con el todo, volver a la fuente primordial. Pero lo idóneo es no sufrir tanto en el proceso, no quemar tanto tiempo y tantas vidas para evitar el sufrimiento de la cárcel y así poder unificarse con el todo y trascender. Esta dualidad de Dios Padre y Dios Hijo me recuerda al personaje Géminis de Caballeros del Zodiaco, sí, a ese mismo, que al final se descubre que era el mismo patriarca que había sido tentado por la voz de su hermano Canon. Al final se comprende que el hermano bueno no era tan bueno y que el hermano malo no era tan malo. La dualidad estaba en los dos. Este juego psicopático también me recuerda al personaje Jigsaw de la película Saw o Juegos Macabros en español, que secuestraba personas y para que éstas pudieran liberarse deberían matarse entre sí o morirían. Deberían elegir entre matar al otro secuestrado o sobrevivir. Justamente los conceptos de vida y muerte están muy ligados. Para que haya vida se necesita de la muerte y así sucesivamente. Pero el demiurgo es un psicópata que disfruta del sufrimiento humano o es una entidad racional, fría, que siente total apatía por nosotros como el arquitecto de Matrix. ¿Es acaso la dualidad geminiana, Dios Padre, Dios Hijo, que nos está perfeccionando en un proceso de pruebas y de sufrimiento? ¿Quién o qué es el demiurgo? Tanto las corrientes gnósticas, incluyendo al cristianismo gnóstico de la época, que no es el cristianismo oficial, así como la filosofía hermética, que surgió mucho antes de las corrientes gnósticas, consideran que la gnosis o el conocimiento no se adquiere por la razón o por el raciocinio, sino por una experiencia. Los herméticos o los de la filosofía hermética le llamaban a esta experiencia teurgia, que es la operación de los astros, que implicaba imaginación, intuición, mística, magia, para que el mago desarrolle telepatía, precognición y clarividencia. Para los gnósticos de los siglos más adelante, este conocimiento se obtenía por una experiencia, por una vivencia o estado de conciencia, pero no sabemos con exactitud cuáles eran esas praxis, esas prácticas de los gnósticos de aquellas épocas. Actualmente, estas experiencias o vivencias no racionales que nos llevan a la gnosis pueden asociarse con meditación en estados profundos de conciencia o con el nahualismo o chamanismo, que implica usar plantas para desconectarnos de esta realidad, experimentar el hecho de vivir otra realidad, incrementando la percepción y el poder. Aunque también hay unas personas que indican que vivir estas experiencias puede ser peligroso, pues podríamos ser parasitados por los arcontes y por las entidades del bajo astral. Recordemos que en el libro de Carlos Castaneda, llamado El lado activo del infinito, se relata que los chamanes de México y sur de Estados Unidos podían percibir entidades predadoras de otras dimensiones, también llamadas por los chamanes los voladores, que tenían forma como de peces voladores oscuros que se alimentan de la energía humana, nos controlan y nos someten. Esto era percibido en sus estados alterados de conciencia gracias a las plantas, a esas praxis o prácticas del nahualismo o chamanismo, que significa ser viajero y navegante de otras dimensiones, usando
a nuestro gemelo, a nuestro otro yo. Repasando toda esta historia, nos preguntamos entonces, ¿quién es el demiurgo? Es una creación mitológica y fantástica de los gnósticos que revolvieron conceptos del platonismo, de la filosofía hermética, con el poder religioso del judaísmo que los oprimía en su época y con el poder político del Imperio Romano que los sometía. Fue una creación del momento, de la época, para explicar la mente controladora, fría, psicopática o calculadora del ser humano, o realmente los gnósticos dieron con la clave del asunto. No sabemos a ciencia cierta si estas teorías son reales, pero sí podemos practicar, como en una especie de experimento, con meditación profunda, con teurgia y con plantas, para ver si realmente estas prácticas, que son vivencias o experiencias, nos llevan a la gnosis y nos llevan a unificarnos con el todo y con la fuente primordial, como lo indica el gnosticismo y la filosofía hermética, o como lo indica Platón, que a través del conocimiento y las matemáticas se llegaba a lo divino. Si escuchamos, por ejemplo, a las personas que han experimentado con ayahuasca o peyote, siempre vamos a escuchar esa sensación de que hacen parte del todo, no como algo que se piensa, sino como algo que la planta te hace sentir realmente. En futuros videos les contaré mis experiencias con las plantas, o abordaremos cada uno de estos conceptos como el platonismo, la filosofía hermética, corrientes gnósticas, cristianismo gnóstico con más detalle. Déjame en los comentarios tu opinión sobre quién es el demiurgo para ti. ¿Es un ser, una entidad, un invento de Platón, un invento de los gnósticos, una parte controladora que habita en todos, un psicópata o un científico frío y racional? ¿Una dualidad del bien y el mal en un mismo ser? ¿Quién es el demiurgo para ti? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué esperas? Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para que te enteres de muchos más videos.